saludos a quien corresponda. Y si me meto en mi tema, Dale, con vuestro permiso, sí. Métete, sí. ¿Vale? Pues me gustaría, he preparado, no voy a hablar de religión en absoluto, Porque esto es un programa de ciencia. Esto es un programa de ciencia. Sí, pero sí me gustaría, sí que traigo, además lo traigo preparadito, espero que no se haga muy pesado, porque voy a dar muchos datos, o al menos lo voy a intentar. Un tema que siempre ha sido como germen de disputa, ¿no? Incluso creo que está más en el imaginario colectivo que en lo que realmente la gente sabe. Cuando digo la gente, me pongo yo el primero. Yo no sabía, intuía, porque había leído algo, que el Vaticano y la ciencia estaban tan unidos. Siempre se dice, porque por aquel famoso caso de Galileo que ahora comentaré, es que a Galileo la Iglesia le dijo, le tuvo... 500 años, claro. Sí, y es verdad, Sí, ¿no? También sabemos que la Iglesia se mueve muy despacio para todo. Sí. Para bien y para mal. Sí, pero financia. Pero objetivamente, el Vaticano concretamente, es de lo que voy a hablar, ha favorecido tremendamente el factor científico a todos los niveles. Bueno, y es lo que desde traigo, un ¿no? año, ¿no? Desde un siglo para acá, quiero decir que no, que arrancan una fecha, entiendo. Bueno, ¿no? estamos hablando de historia. Sí, o sea, no estamos hablando ni siquiera del siglo XX, que a todas luces es un siglo, ¿no? En el que de los grandes descubrimientos a nivel tecnológico. No, parece paradójico, ¿verdad? Pero es lo que te digo. Pues deslúmbranos. Es más paradójico en cuanto a que ha quedado la idea de que la Iglesia es enemiga de la ciencia. Llamaba a los herejes. Y no es así. Es posible que haya ¿verdad? ¿No? Que hay un momento histórico en el que se sintió agredida por los científicos, Claro. por aquellos primeros científicos, alquimistas. Sí, de acuerdo. Pero hubo un momento en el que todo ya era irrefutable, con lo cual me parece un buen paso hacia adelante desde el punto de vista del Vaticano, de decir, bueno, vamos a ver, o sea, si no se puede rebatir, tendremos que apoyar, ¿vale? Y eso fue lo que hizo la ciencia, ¿no? No es incompatible. A partir de la Edad Media, ¿no? La Iglesia Católica jugó un papel muy importante, ¿no? En la conservación y transmisión del conocimiento, es lo que digo, o sea, que realmente dieron un paso hacia adelante. Sabemos de los monasterios, ¿no? Que fueron centros de estudios donde los monjes copiaban y preservaban los avances científicos. Aristóteles. Textos. Platón. Los filósofos griegos. Y he hablado de Galileo Galilei, que lo voy a tocar más adelante. Eran transmisores, ¿no? De ese conocimiento de textos antiguos, ¿no? Filosóficos. Justamente esto. Bien, se habla de la oposición del papado, ¿no? A las ideas científicas que perduró durante siglos, hasta un momento histórico, en el año 1700, con el Papa Clemente XI, ¿vale? O XI, Clemente XI, ¿no? Que ya el Papa Clemente XI financió investigaciones científicas. Y el Papa Clemente XI fue uno de los primeros papas que mostró interés genuino por el avance de la ciencia, especialmente en el campo de la astronomía. Vale, estamos hablando de que aquella época tampoco había unos avances tecnológicos tan importantes como para llegar un poquito más allá. La gente miraba al cielo y poco más, quizás los temas de la salud, ¿no? Pero hablando de ciencia, lo que entendemos aquí un poco a lo mejor como astronomía, temas... Hacían de mecenas, de alguna forma, ¿no? Para que se... Sí, bueno, de mecenas y de conservadores y de curadores también, un poco de lo que era, pues... Separar lo que ha dicho Nacho antes, separar la paja del ojo, del grano. Bien. Durante el pontificado del Papa Clemente XI, apoyó el trabajo del astrónomo jesuita Giovanni Battista Riccioli y de otro matemático, Boscovich, ambos figuras claves en la historia científica del Vaticano. Bien, Battista Riccioli, astrónomo jesuita, como ya he dicho, fue quien nombró muchos de los cráteres de la Luna que hoy aún se conserva, como el famoso cráter Copernicus, el famoso cráter Kepler y el famoso cráter Tycho, que es este que está al sur de la Luna, que tiene como unas rayitas así. Bueno, se le ve en honor al ratón Tycho. Bueno, en realidad es al científico Tycho Brahe, pero bueno. ¿No era el ratón? No, Willy Fogg. Este era otro. También fue financiado por el Vaticano, ¿no? Autor de un libro monumental llamado Alma Gestum Novum, una obra enciclopédica de 1500 páginas con sus observaciones astronómicas.
fue el primero, Riccioli, fue el primero en medir con precisión la aceleración gravitatoria de los cuerpos en caída libre, siempre amparado bajo el paraguas del Vaticano. Hacía experimentos parecidos a los que posteriormente hacía Newton, con bolas de plomo y péndulos. Bien. Continúo. Roger Boscovich, poquito posterior, estamos hablando ya entre mediados del siglo XVIII, precursor de la física moderna. Hostias. Bajo el amparo del Vaticano, no sé si lo voy a repetir más veces, pero que quede claro que estamos hablando en el contexto siempre relacionado con la Iglesia Católica, propuso una idea revolucionaria, lógicamente para su época, que venía a decir que la materia estaba formada por puntos sin dimensión, gobernados por fuerzas de atracción y repulsión, lo que viene a ser una especie de modelo protoatómico, no subatómico, pero él ya sabía... ¿Qué siglo? Estamos hablando mediados del siglo XVIII. A este no le quemaron. No, realmente es que la iglesia a quien quemó por hechos derivados de la ciencia no se conocen. Estamos hablando a lo mejor de brujería, temas más relacionados con la alquimia, pero energía, ¿no? Pero temas científicos, de desarrollo científico, realmente eso está por ver, ¿no? Tengo yo un clérigo del siglo XVIII que si no le dice, luego le mete. Va a aparecer, pues probablemente aparezca. Bueno, pues este señor Boscovich, hábil ingeniero astrónomo, calculó el diámetro del Sol. El Vaticano se valió de él para reconstruir la cúpula de San Pedro del Vaticano. Fue uno de los primeros científicos en sugerir que la velocidad de la luz podría no ser infinita. O sea, él ya trabajaba con unos cálculos matemáticos para intentar explicar el porqué de la luz. Estamos hablando de hace mucho tiempo. Teniendo en cuenta que la velocidad de la luz se estipuló, tal cual la conocemos hoy, el 21 de octubre de 1983. Fíjate. Antes de ayer. Con las rueditas que decíamos de los espejos y... A nivel científico, precisión, la luz... Es reciente. La luz fue antes de ayer, en 1983, cuando se estipuló la velocidad de la luz. Que no tiene que ser fácil, ¿eh? Si lo piensas, yo siempre lo pensaba de chico, digo, el sonido sí, porque se hace más... Claro. Pero la luz, tío, ¿Cómo se mide la luz? Pues ahí, sí, está por ahí. Con esa precisión, ¿no? Es de locos, Bueno, pues lo que hablamos, ¿no? Hay gente que se preocupa de estas cosas. Clemente XI financió la mejora del observatorio del Colegio Romano, centro de observación astronómica, uno de los más avanzados en su tiempo. El Vaticano, por mediación del Papa, o viceversa, financiaban ya proyectos a niveles de centros de reunión científica. En este caso, un observatorio romano donde se reunía la ciencia, los científicos. Claro. ¿Y está dependido de papados o de modas? Sí. O lo ha mantenido la Iglesia? A partir de esta fecha vamos a apoyar a la ciencia. Yo entiendo. ¿Ha habido papas más simpatizantes y otros más detractores? Según también, entiéndeme, el perfil de cada papado es distinto. Bajo mi punto de vista, tal como yo entiendo que se mueve la Iglesia Católica, el Vaticano, en sus cambios de paradigmas o de pensamientos, lo he dicho antes, se mueve muy despacio y eso creo que es incuestionable. Sí. Pero cuando se mueve... Ya para atrás no van. Para atrás no van. A mí me llamaba, por ejemplo, mucho la atención. Lo hemos visto en el caso. Después de Darwin, yo tenía creo que ahora 16 años. Ahora ha tardado. Ahora llegó a Darwin. O reconocer la conciencia de los animales. Todo va tarde. Lo hemos visto ahora con el Papa Francisco también, cuando ha hablado de mujeres, cuando ha hablado del colectivo LGTBI. Siempre tiene que haber un papa que diga algo disruptivo para que ya la cosa no vuelva hacia atrás. ¿Que no va hacia adelante a la velocidad que nos gustaría? De acuerdo, pero estamos hablando de una institución que tiene más de 2000 años y estas cosas, en fin, se las toman con calma. Las cosas como son. O sea, no son gobiernos de 4 años como tenemos en nuestras democracias occidentales que se exige velocidad en la ejecución de los... de las urgencias de... Bien, pues lo que decía. Llegamos al caso de Galileo, ¿no? El siglo XVII también. Bueno, quizás hemos dado un pequeño salto hacia atrás, pero bueno, estamos hablando del siglo XVI, siglo XVII. Galileo defendió la teoría heliocentrista, ¿no?
que afirmaba que la Tierra giraba alrededor del Sol, lo que contradecía la visión que tenía la Iglesia en aquel entonces, que decía que la Tierra era el centro del universo y todo lo demás giraba en torno a nosotros. Los planetas siguen pensando eso ahora. ¿Cuándo vamos a dejar de hablar de ellos, de verdad? Madre mía. Madre mía. Qué dolor de cabeza de señores. Bien. Galileo en el 1632, con su obra Diálogo sobre los dos grandes sistemas del mundo, fue condenada por la Inquisición. A Galileo nadie le mató. Galileo murió de viejo. Sí, pero la Iglesia le obligó a retractarse. Pero la Iglesia iba para la higuera. Sí, bueno, pero ahí la Iglesia... Ahí el Vaticano hizo un movimiento estratégico, bajo mi punto de vista. ¿De publicidad o algo? Sí, exactamente. Yo creo que lo que hizo ahí, yo opino que lo que hizo es que, sabiendo que era verdad lo que decía Galileo, no podían decir que era verdad. Ya, claro. Eso vino un poquito después. Porque luego dice Galileo, se retracta, pero cuando lo sacan en petit comité le dicen, epure, si mueve, pero se mueve. Pero se mueve. Y nadie le dijo nada. O sea, nadie le llevó la contraria. La Iglesia sabía que se estaban provocando cambios científicos y que la gente estaba ya cansada de los dictados más allá de lo religioso. Porque son cosas que la Iglesia puede... Luego vino puede dictar tus razonamientos más espirituales, más íntimos. Vale, de acuerdo. Pero lo que está fuera de ese ámbito no lo puedes controlar, ni la Iglesia ni nadie. O sea, en ese sentido no hay nada que decir. Es verdad que luego, lo que hablamos de la lentitud, 1992, la Iglesia reconoce oficialmente el error a la condena de Galileo. Y hoy es incuestionable y no hay nada más que decir. Este último Borgoli ha pedido incluso perdón por los países conquistados, ¿no? O sea, que ha hecho cosas que no ha hecho nadie antes. Bueno, esto es. Bueno, ha hecho cada uno hace una cosa, una pequeña cosa. Estamos hablando de ahora, por ejemplo, en el año 1891 nos vamos al Papa León XIII, que funda la Academia Pontificia de las Ciencias. O sea, más claro el agua. Academia Pontificia de las Ciencias. Claro. Un oxímoron. Bueno, claro, pero ¿quién va a decir ahora que el Vaticano está en contra de las ciencias? Bueno, estamos hablando... Ya no lo podemos decir. Claro, o sea... Yo le venía a meter a saco con el Vaticano y fíjate... Bueno, por 130 años de una Academia Pontificia de las Ciencias que promueve la investigación científica sin interferir en la libertad académica. Atended esta. Esta Academia Pontificia, como ya he dicho, refundada por el Papa León XIII en 1891... cuyos orígenes se remontan a la época de Galileo, aunque oficialmente podemos decir que es en este año, 1891, cuando realmente se asienta, fomenta el estudio científico sin restricciones ideológicas ni religiosas. Ahí podía entrar todo el mundo. Hostias, qué moderno. Qué moderno. Sí. Es que es eso. Hemos ido hacia atrás. No, ¿de verdad? ¿De verdad? Es que hay cuestiones... Ayer lo decía Chema, evolucionamos en muchas cosas y en otras... Es que por más chocante que nos suene, o sea, y de verdad, o sea, no voy a hacer apología de nada en absoluto, ni a favor, ni en contra, ni nada. O sea, esto es lo que estamos dando aquí ahora mismo, son datos. En ciertas religiones, no voy a poner ejemplos porque ya hemos hablado de ciertas religiones que involucionan y según va pasando los años se van haciendo más retrógradas. Más racionales. Y esto es un fallo, claro, porque se van como reescribiendo sus propias escrituras por las van modificando por temas políticos, etcétera, etcétera, y van yendo hacia atrás, según vamos hacia adelante. O por temas de marketing para no perder clientela. En este caso, al parecer, o según se puede destilar de esto, cuando la clientela de la religión católica viene de ser una religión muy conservadurista, en este caso lo que estamos leyendo aquí es una política de apertura. Sí, es que lo necesitan además si no quieren perder. Pero siempre podrían hacerlo. Os pongo un ejemplo, sin explicar, porque yo sé la causa, pero no la voy a explicar. Os pongo un ejemplo de esa foto, Egipto, 1973, en el centro de la ciudad, con señoras en falda, guapísimas. En Irán también. Y ahora ya no sucede. Claro, en Irán también. Y eso es por una modificación de texto. Y en Afganistán también. Afganistán, Irán, Irak, las mujeres conducían. Ponía un ejemplo porque yo vi fotos de ya las hemos visto, principios de 1970. A partir de 1974 se empezaron a modificar un poco los textos sagrados y bueno, pues se hizo un poquito más restrictivo. Sí, no, un poquito, bueno, me imagino cuando empleas la palabra poquito te refieres a muchito. Hay una explicación muy, muy curiosa
de por qué se modificó estos textos, pero como son temas tan delicados, los dejamos en el aire. Bueno, Que recabe la gente. claro. Bueno, lo que decimos, que la gente lea. Que lea. ¿Continúo? Una curiosidad bastante notable es que esta academia fue una de las primeras instituciones científicas en Europa en aceptar miembros, sin importar la fe, como ya he dicho anteriormente. Lo que provocó que quisieran entrar en esta academia todos los más grandes científicos europeos, incluso a nivel mundial, ¿de acuerdo? Tiene la sede, como ya he dicho, en el Vaticano, en este caso en los Jardines Vaticano, y bueno, es muy famosa por haber acogido conferencias y encuentros entre científicos, incluidos muchos premios Nobel. Ninguno de estos sospechosos de ir a dedo o ir... En fin. Vale, continúo. Estoy dando unos pequeños datos simplemente. Estoy seguro que la historia tiene que estar llena de 1000 detalles, ¿no? Pero bueno, no es el sitio para aburrir aquí a la gente que nos escuche. Bueno. 1936. Hace 90 años. El Papa Pío XI le da el nombre actual a la academia, ¿no? Y reafirma la misión de independencia científica total. O sea, independencia científica total. Lo que se dice en esa academia va a misa. Nunca mejor dicho. Nunca mejor dicho. Estamos hablando de un sitio en el que existe una libertad de pensamiento científico. Es que, claro, yo cuando hago esta pequeña investigación, cuando traigo estos papeles aquí, a mí también me choca. A mí también me choca. Yo también tengo aquí, ¿no? En el background, ¿no? Que el Vaticano, sí, que el Vaticano es un enemigo de todos los científicos. Y no es así. Que hubo una época. Son 2000 años. Claro. 2000 años. Por lo menos en la época que más nos ha tocado, la más reciente. Estamos muy sonado también fue Miguel Servet, que descubrió el sistema de la sangre. Sí, Este científico español. Ajá. Descubrió. Sí. Pues el sistema de la sangre. Sí. Y los relaciones con el Vaticano también. Hombre, lo quemó la iglesia. Por el eje. ¿En qué año? 1500. Bueno, pues ya voy a meter. ¿Me permite meter el mío? Claro. Es que yo traje aquí una vez, cuando hablé de los agujeros negros, sí. a uno de los padres de los agujeros negros, nunca mejor dicho, padre, porque era un cura inglés, sí. el cual él ya hablaba teorizaba sobre los agujeros negros en 1793. Ajá, sí. John Mitchell. John Mitchell ha salido. El olvidado cura británico que predijo la existencia de agujeros negros hace casi 200 años usando solo las leyes de Newton. Ajá, John Mitchell ha salido por aquí ya. Sí, sí. Bueno, quiero decir que todos esos casos sonados de científicos ajusticiados y quemados los hubo. Que a partir de una fecha, no. Pero claro, se quedan grabados un poco en. No, pero está muy bien que lo digas, César. Claro. ¿Qué le pasó a Miguel Servet? Que yo me quedé con la copla de chiquitito y dije, pero joder, también. Y este era español, y este fue el primero que descubrió pues, que había una sangre que estaba oxigenada por las arterias, volvía en las venas con otro color, el corazón, ventrículo y tal. Y claro, contradecía los libros sagrados. Sí, pero fíjate qué curioso. Porque entonces la iglesia no permitía ni siquiera las autopsias ni las disecciones de los cuerpos ni nada. Tenían que robar los cadáveres los científicos para estudiarlo a escondidas. Si te pillaban, te ajusticiaban. 1553 en Ginebra, claro, no es una fecha reciente. Claro, es que en 2000 años de existencia la iglesia ha cometido 1000 tropelías. 1000 tropelías y 1000 abusos. Entonces, claro, decir ahora y resumir que son paladines o... Claro, quiero decir, es que hay que hacer una síntesis de los 2000 años, ¿no? En este caso quizás ¿sí peco, en este caso quizás peco de buenista, pero lo que sí que he querido traer son las cosas positivas. Continúo. Sí. Pues, hasta que te saques yo otro justificamiento. No. ¿Sabes qué ocurre con esto? Que lo único que estamos haciendo es engrandecer la emisión. Claro, yo traigo la parte positiva y tú cuelas alguna. Genial. Continúo. 1936, decía. En la academia, miembros destacados como Stephen Hawking, Max Planck, Werner Heisenberg, convierten esta institución en una de las más prestigiosas para el diálogo entre la ciencia y espiritualidad. Bueno, es una de las academias más longevas, ¿no?
que existen en el mundo, en este sentido. Joder. ¿Vale? A mí siempre dijimos en la Sí. mesa infinita que tanto religión o ciencia están encaminadas a buscar las mismas preguntas, ¿no? Realmente las preguntas vienen a ser las mismas. El método para Sí, encontrarle es sí. a todas luces distinto, ¿no? Claro, claro, O sea, claro. uno es La fe y la otra es la razón. y punto. Ya está, Claro. ya está. En un momento tienen que encontrarse. Hablas de Miguel Servet. En ese caso está claro que aquello de la fe y la razón se daban, de bruces, iba a decir una palabrota. Entonces, queda claro el camino, ¿no? El camino recorrido, vamos a decir que es positivo. Este señor último papa también ha pedido perdón. Voy a llegar a él. Voy a llegar a Francisco, ¿vale? Sí. Es que... has hablado tú de Darwin. 1859, Charles Darwin publica El origen de las especies, donde propone que las especies evolucionan a través de la selección natural, ¿no? Esta teoría, lógicamente, desafía, ¿no?, la visión tradicional de la creación que tenía la Iglesia. La lleva a un gran conflicto, ¿no? A un gran debate. A un gran debate. Un gran revuelo que crea la Iglesia porque, claro, choca contra la interpretación, ¿no?, literal del relato bíblico. De la creación de la creación en el Génesis, sí, ¿no?, de la creación de Adán y Eva, sí, una costilla, de la creación del barro, en fin. Que todavía se ha creado así sin evolución. Vale. En un primer momento la Iglesia Católica no adopta una posición clara, ¿no? ¿No? No. Bueno, se va a tardar 5 siglos en tenerla. Creo que fue en el 1989 que dijeron, ya sí. Claro, ya sí. Es lo que, o sea, yo cuando digo esto realmente no intento disculpar a nadie, ¿no? Bueno, claro, no es disculpar ni no disculpar. Realmente lo que entiendo es el concepto ese de lentitud a la hora de tomar una posición. Se lo toman con una pachorra. Se lo toman con calma. Bien. Muchos teólogos ¿no?, de la época, líderes religiosos, estamos hablando ya de una edad moderna, ¿no? Igual, mediados del siglo XIX, consideraban que esta teoría era incompatible con la fe. Porque lógicamente diciendo que el ser humano evoluciona de un primate, pues está feo. Y todo evoluciona. Está feo. Queda feo, ¿no? Queda feo. Y parecía, pues eso, parecía negar la intervención de Dios, ¿no? Sí, en la creación, cuando realmente es quizás todo lo contrario, ¿no? O sea, lo que estaba hablando es de la grandeza. Sí que se puede decir así, la grandeza de un Dios, ¿no? Que es capaz, no tiene prisa, además. Que es capaz, ¿no?, de generar una explosión de vida y que cada cosa vaya por su camino. Claro, son perspectivas, porque hay gente que va a un zoo, ve a los monos tirándose las heces unos a otros y dicen, nosotros no podemos venir del mono. Y yo veo eso y digo, efectivamente, venimos del mono. Sí, no, además... somos más salvajes y más horrorosos nosotros. Están contrastadas incluso los comportamientos de los monos, de los bonobos, ¿no? En una similitud casi... Pero, por favor, hablamos siempre de evidencias. ¿Les has visto las orejas? A los monos, las uñas. No se necesita más análisis genético. ¿Las has visto las orejas? No, pero la mirada humana que te ponen. El comportamiento de bandas, ¿no?, que tienen los monos, que incluso hay guerras entre ellos. Yo traigo una cosa hoy de chimpancés que se juntan para comer fruta fermentada. Continúo con Charles Darwin, ¿no? Bueno, ya habéis dicho que genera un gran revuelo, la Iglesia no adopta una posición. Acuérdate que Charles Darwin, cuando hizo el descubrimiento tardó todavía 23 años. No se ha caído Charles Darwin. Cuidado con el doctor. 23 años en publicarlo. Sí. Por lo creyente que era su mujer. Claro. Y cuando le dijeron, se te está adelantando un joven con tu misma teoría, dijo, hostias, ya no me queda más remedio. Digo, se divorció y lo publicó. No, digo, mujercita, te vas a tener que aguantar, pero yo saco este libro ya, que tengo 23 años en la mesilla. Seguro que acabó divorciado. No me extrañaría. Bien. En 1950, el Papa Pío XII, en su encíclica Humani Generis, aceptó que la evolución podía ser estudiada. Puede ser estudiada. Vamos a ver qué pasa. Pero claro, ya la apertura, ¿no? Abrió un poquito la puerta para que entrase aire fresco, ¿no? Para que pudiera ser estudiada como una hipótesis científica válida, siempre y cuando no se negase el papel de Dios. Bueno, un científico no puede negar el papel de Dios. Un científico lo pone negro sobre blanco y cada uno que haga con su religión lo que corresponda. Pero en este sentido, la Iglesia lo que sí que hizo de facto fue abrazar la
la teoría. Sí, o se quedaba sola. ¿Cómo se quedaba? Tenían que haber avanzado en el cual hubiesen dicho, mira, el Big Bang, 13.800 millones de años. Dios lo arrancó eso. A ver. Ya eso no es irrefutable. Bueno, claro, pero pero... ¿quién dice que eso no lo arrancó Dios? No, claro, pero si es que además... No, pero, o sea, no, pero es que es así, ¿no? O sea, es que no se puede, desde un punto de vista religioso, igual no me metemos ya en o me meto en esa cebra, es que refutar a Dios no tiene mucho sentido, ¿no? Porque, o sea, ¿cómo refutas a Dios? La ciencia sí la puede refutar. Ni prueba su existencia ni de es que me parece muy bien que haya quien y no diga solo que eso, existe. que yo siempre simplifico al máximo, rebobina la película hacia atrás. Nadie sabe de dónde venimos y por qué. Sí. O cuántas veces hemos venido y nos hemos ido. Que esa es otra de las teorías. Esa teoría se llama el Big Bounce. En inglés, claro, el gran rebote. Sí. De hecho, ahora últimos estudios, y perdona que haga una paréntesis, no. Últimos estudios están viendo que cuando yo traje aquí la energía oscura, sí, que es la que teóricamente hace que se expanda el universo exponencialmente, más rápido a la velocidad de la luz, están viendo cómo hay una ralentización. Ajá. O sea, como la energía oscura está perdiendo fuelle, decirlo de alguna manera. Perdiendo power. Entonces, con estas evidencias que están empezando a leer en el universo, la teoría del Big Bounce, de otra vez que la energía oscura deje de tener fuerza y vuelva a contraerse todo en Big Crunch. una Big Crunch, una colisión, muy interesante. Sí. Me gusta mucho eso. Bueno, y yo antes de que siga Juanme, me queda muy poquito. Que, como digo yo siempre, las tres cosas que postulamos, científicos y religión, son igualmente un misterio y para mí me rompen la cabeza igual. Si yo cuando lo discuto con gente que cree, digo, ¿sabes? Si el universo existe desde siempre, incluso que no fuera el primer Big Bang, sino que esto venga de tal, ya es flipante, vale. Es un misterio, no se va a saber nunca. Que todo tenga un origen divino, imagínate si es flipante también. Este señor un día aparece y dije, me voy a crear el mundo. ¿Y cómo se crea él? Y no hay un origen antes, quiero decir. Y le da por crear el mundo y tal, ¿no? Y luego tarda 13.800 años en que haya vida consciente en el planeta, quiero decir. Y la otra es que todo se haya creado solo. Pues también rompe tal. No vamos a llegar nunca a descubrir jamás ninguna. Pero es que los tres misterios son tan absolutamente flipantes que con cuál te quedas que te deje mejor cuerpo. Es que ninguna lo es. Pero ¿y qué bonito es poder hablar de todo esto mirando a los ojos? Claro, la más sencilla quizás sea decirle que Dios lo ha creado todo. Bueno, más sencillo. O no, César, o no. Pero yo en esa no me quedo nunca, porque y antes... Claro, sencillo puede ser decirlo, pero que la gente lo asuma. Wow, pero es que todo existe desde siempre y todo tiene un origen no creado. Nos vamos al principio, que la gente lea, que la gente piense y que la gente decida. Claro, yo esta noche no pienso dormir otra vez con el mismo, como le pasaba a Nachotti con la infinitud de todo, Le dio un estándar. Avanzo y termino. 1996. El Papa Juan Pablo II da un paso más y ya afirma que la teoría de la evolución es más que una hipótesis. Que ya no es teoría. Y que hay tantas evidencias científicas que son irrefutables, con lo cual el Vaticano da por hecho que es una explicación creíble sobre el desarrollo de la vida en la Tierra. Lógicamente, la comunidad científica abraza como que esta noticia como algo realmente positivo. Claro. Y nos vamos al Papa Francisco, ¿no? Recientemente fallecido, todavía de cuerpo presente. Dice en 2014 que tanto el Big Bang como la evolución no contradicen la existencia de un creador. No lo contradicen. Lo hablábamos hace un minuto. Lo has dicho. Lo quería traer aquí. Vamos, lo traía aquí. Sí. Lo has dicho tú. Y es que es así. O sea, es que no es contradictorio. ¿Cómo va a ser contradictorio creer, ¿no? Una creencia íntima tan profunda con un hecho incuestionable? Es que no tiene nada absolutamente que ver. O sea, es un absurdo tener un debate, ¿no? Un debate realmente entre estas dos cuestiones. Tú, si me pones una teoría en la cual un ser supremo echa la chispa del Big Bang hace 13.800 millones de años
y por otro lado me dices que una paloma, no sé qué, no sé cuánto, yo te compro la primera. Bueno, vale, pero realmente ahí lo que entra en juego también es un poco el raciocinio, ¿no? El cómo una persona debe entender esas alegorías o esa forma de expresar el conocimiento que tiene la Iglesia. Y la dificultad para actualizar información que vamos adquiriendo el ser humano con respecto a todo lo que nos rodea. Yo creo que eso cada vez ocurre menos. Realmente creo que la Iglesia cada vez va más deprisa, ¿no? Por lo que sea, pero cada vez va más deprisa a la hora de meter en su catálogo, ¿no? Pues tanto ciencia como avances sociales o cualquier tipo de Me tienes en ascuas con el Bergoglio. Que yo no sabía nada de él, pero sabes que estoy leyendo el libro del Loco de Dios en el fin del mundo. Y estoy descubriendo un montón de cosas que no conocía. Lo voy a comprar. No te lo voy a destripar. No, lo voy a comprar y lo voy a leer. Joder, lo vas a flipar. Sí, lo voy a comprar y lo voy a leer. Javier Cercas. Bueno, según las palabras del propio Francisco, Dios no es un mago con una varita mágica. ¿Vale? Así, la posición actual de la Iglesia Católica es de aceptación de la teoría evolutiva y asimismo la del Big Bang. Durante el siglo XX, varios papas, incluido Pío XII, Juan Pablo II, fomentaron investigación científica y, bueno, y llevaron otros tantos, ¿no?, al Vaticano a que contribuyese como institución al estudio de una cosa muy bonita, que son los rayos cósmicos. Bueno, el Vaticano tiene mucho que ver con el descubrimiento y con la financiación. Sí, con el estudio, ¿no?, de los rayos cósmicos. No lo sabía. Sí. Pues en 1910 el padre jesuita Theodor Wolff, ¿no? Es que tienen perras ahí para aburrir. Claro. Bueno, mientras la utilicen para estas cosas no me parece mal. Mira qué cosa más bonita. En 1910 el padre jesuita Theodor Wolff se sube a la cima de la Torre Eiffel con un electrómetro para medir la radiación ionizante. Un padre jesuita. La que viene del espacio. Claro, él esperaba que cuanto más aumentase de altura, la radiación disminuyera. ¿El qué? Sí, no. O cuanto más altura, más detectaría esa radiación, ya que está más alejado del campo magnético de la Tierra. No, hay menos atmósfera, ¿no? Bueno, claro, que protege la densidad. Bueno, lo que él pretendía demostrar es, lo primero, la existencia de estos rayos y lo segundo es eso, que a mayor altura la radiación que viene del suelo, claro, vale, disminuyera, pero no fue así. La radiación apenas bajaba, lo que le llevó a sugerir correctamente que esa radiación no venía de la Tierra, sino que venía del espacio. Ahí es donde tú me querías llevar a mí, que me querías llevar al huerto. Estamos hablando de un padre jesuita, ¿ves? O sea, gente preocupada por la ciencia desde el seno, ¿no? Bueno, esta hipótesis, como otras tantas, no fueron inmediatamente aceptadas, pero estas mediciones ya sientan las bases de algo. Y ocurre que en 1930, 20 años después, otro científico, ganador de premio Nobel, Víctor Hess, confirma estas ideas mediante ya vuelos en globo, demostrando pues, que es eso, que los rayos cósmicos aumentan a cuanto más altura te elevas, ¿no? Todo esto siempre en el entorno de la Academia Pontificia de las Ciencias. Bueno, y ya voy terminando. Siglo XX, miembros de esta academia como Enrico Fermi, Lemaitre, sacerdote belga que propuso la teoría del Big Bang, participan en debates científicos sobre física de partículas, astrofísica y luego también hay otras entes, ¿no? Otras entidades dentro del Vaticano, el Observatorio Astronómico, Vatican Observatory, que ha participado colaborando con otras entidades científicas, ¿no? En este tipo de investigaciones de astropartículas y demás. Y un tema muy importante, ya para terminar definitivamente, que tiene que ver con el Papa Francisco, que tiene que ver con la investigación del cambio climático. Ha sido el primer papa que escribió en una encíclica, el Laudato Si, la crisis medioambiental y el cambio climático, en la que en esta encíclica, hace un llamamiento a la acción global de los gobiernos, de las personas, para proteger el planeta. Bueno, ¿qué voy a decir de algo así? Lógicamente, me parece un gesto muy valiente. Y muy importante. Muy valiente y muy importante. Porque
tal como está el patio, hablando a tono que nos entienda la gente, tal como está el patio, cuando los gobernantes de las máximas potencias se están saltando a la torera todas las leyes que tengan que ver con el medio ambiente, con la protección del con planeta, las guerras. Con las guerras que contaminan también. Por ese motivo, desde sectores más progresistas, a este papa se le quería mucho porque él daba mensajes en el mundo de la religión en el cual teníamos que proteger el planeta, que se nos acababa el tiempo, teníamos que reaccionar con respecto al cambio climático. Un papa anticlerical, ya lo descubrirás en el libro. ¿Y sabes qué ocurre? Que esto que has dicho tú del sector de la más progresista, yo sinceramente creo que al papa eso le importa muy poco. Quiere decir, el papa cuando escribe una encíclica de este calado, no lo hace para caerle bien a nadie. No, lo hace porque era un señor abierto de mente. Incluso lo hace... Era disruptivo. Lo hace por pura convicción. No, pero como no se ha dado el caso de papas con estas características, se llama Francisco. Sucedía que en estos sectores más progresistas, como que decían, hombre, te aplaudimos. No, sí, lo entiendo perfectamente, pero quiero decir, pero que eso es un hecho a todas luces irrelevante. Yo lo que no entiendo. Porque podría haber hecho, como otros han hecho, todo lo contrario y ha caído bien en otro sector social político y tampoco le ha importado. Quiero decir, realmente este papa sí que fue valiente en ese sentido. No voy a hablar de otros temas sociales porque no tienen que ver con la ciencia en este caso. Pero en lo que se refiere al cambio climático, tal cual está el panorama, la pelea que tenemos la gente por cuidar y por dejar a nuestros hijos o a nosotros mismos un mundo mejor, creo que es digno de mencionar y que la gente lo sepa, que bueno, pues que se ha ido al final. A ver lo que nos viene ahora. Se ha ido un activista. Se ha ido un activista, de alguna forma. Así que, bueno, en este sentido... Gracias, Juanmi. Nada, aquí lo tenéis. Que sepáis que el Vaticano... Miguel Servet probablemente no estará de acuerdo con nada de lo que he dicho. Ni la familia de Miguel Servet. ni su estirpe. Pero que sepáis que el Vaticano ha hecho muchas buenas cosas por la ciencia y aquí queda. Bien. Muy bien. Vale. ¿Te gusta? Sí, bien. Vaya chapa, ¿no? No. Y además, como estoy leyendo un libro, además, que habla de todas estas cosas. Mi favorito, John